A Elena Castillo nunca le habían gustado las sorpresas. En su vida, todo iba según lo planeado. Su trabajo como administradora en un centro médico, la familia, el hogar. Incluso las vacaciones en la Costa del Sol estaban organizadas día por día, pero en el último momento, algo dentro de ella le dijo que volviera a casa antes. Miguel había cogido un resfriado leve, y ella decidió no arriesgarse, acortando el descanso un solo día. «Mamá, ¿se alegrará papá?», preguntó su hijo de 7 años mientras salían del taxi frente a su edificio de 9 plantas. «Claro que sí, cariño». Elena se ajustó el bolso en el hombro y sonrió. «Le vamos a dar una sorpresa». Era una cálida tarde de agosto. Elena recordó cómo 3 semanas atrás, Andrés los había acompañado a la estación de tren. Abrazó a Miguel con tanta fuerza, como si lo despidiera por un año entero y no por 3 semanas. «Pórtate bien», le susurró entonces a su hijo. «Hazle caso a mamá». Ahora, subiendo los escalones hacia el portal, Elena imaginaba cómo abriría la puerta, cómo Andrés se giraría sorprendido, cómo Miguel se lanzaría a los brazos de su padre. Una alegría familiar y corriente. Nada especial, pero eran precisamente esos momentos los que formaban lo que se llama felicidad. En el 4.º piso, se encontraron con doña Carmen. La vecina vivía sola en el piso de enfrente, siempre estaba al tanto de todas las noticias del edificio y a menudo venía a tomar un café con ellos. Elena le tenía cariño. Era una mujer solitaria, un poco insistente pero de buen corazón. Solo que ahora doña Carmen no tenía su aspecto habitual. Su rostro estaba tenso, los labios apretados, la mirada inquieta. Estaba de pie junto a su puerta, como si estuviera vigilando su regreso. «Elenita», la llamó en voz baja, dando un paso hacia ella. «Buenas tardes, doña Carmen». Elena sonrió, pero la sonrisa se le congeló al notar cómo la vecina miraba a Miguel. No con alegría ni con simpatía, sino con una especie de lástima alarmante. «Buenas tardes», asintió la vecina, sin apartar los ojos del niño. Luego se acercó bruscamente, tomó a Elena del codo y tiró de ella. «Ven aquí». A solas, sin el niño. El corazón de Elena se encogió. Dejó mecánicamente el bolso en el suelo mientras doña Carmen se inclinaba hacia su oído. Su respiración era agitada, su voz apenas un susurro audible. «No entres con tu hijo. No necesita ver algo así». Miró de reojo a Miguel, estaba a un lado, observando la pared. «Tu marido, en fin, ya lo verás tú misma. Deja al niño conmigo». El mundo alrededor de Elena se volvió de repente irreal. Los sonidos se amortiguaron, el aire se hizo denso. Miró la puerta de su apartamento. Una puerta marrón corriente con el número 42. Sin rastros, sin nada extraño. Pero las palabras de la vecina sonaron tan siniestras que el miedo le recorrió la espalda como una ola de frío. «¿Qué ha pasado?», preguntó Elena, tratando de mantener la voz firme. «No lo sé con exactitud». Doña Carmen negó con la cabeza. «Ha habido jaleo todo el día. Gritos, luego silencio. Quería llamar a la policía, pero ve y mira tú Pero deja a Miguel». Elena se volvió hacia su hijo. Él la miraba con sus grandes ojos marrones, en los que se leía la incomprensión y una ligera inquietud. Los niños siempre sienten cuando algo no va bien. «Miguel, entra un momento con doña Carmen, ¿vale?». Elena se agachó frente a él, le tomó las manos. «Voy a ver si papá está bien y vengo a buscarte enseguida». «¿Pero qué ha pasado?». Miguel frunció el ceño. «Nada grave, solo tengo que comprobar una cosa». Lo abrazó con fuerza. «Venga, vuelvo enseguida». Doña Carmen ya había abierto su puerta, y Miguel, aunque a regañadientes, entró. La vecina le lanzó a Elena una última mirada pesada y cerró la puerta. Elena se quedó sola frente a su casa. El silencio le oprimía los oídos. Sacó las llaves del bolsillo y sus dedos apenas acertaban a meter la llave en la cerradura, pero tuvo que controlarse. Unas cuantas respiraciones profundas. La llave entró en la cerradura a un giro, y la puerta se abrió sin hacer ruido. Lo primero que sintió fue el olor. Ni a alcohol ni a humo, sino algo metálico pesado. Cruzó el umbral y las piernas casi le fallaron. El recibidor parecía como si un huracán hubiera pasado por allí. El zapatero estaba volcado de lado. Los zapatos esparcidos por el suelo. El espejo de la pared estaba agrietado. Una telaraña de fisuras se extendía desde el centro. En el suelo había trozos de algo de cristal. «Andrés», llamó Elena en voz baja, pero su voz temblaba. Entró en el salón y se quedó paralizada por lo que vio. El sofá estaba volcado. La mesita de centro yacía de lado con una pata rota. Los cojines estaban esparcidos, uno de ellos rasgado con el relleno asomando. La alfombra estaba arrugada contra la pared, y sobre el parqué claro se veían manchas oscuras. Al principio Elena no entendió lo que era, pero luego su mente se lo dijo con frialdad: «Sangre». «Andrés», gritó ya más fuerte con la voz rota. Nadie respondió. Corrió a la cocina, y allí, sentado a la mesa, estaba su marido. Andrés miraba por la ventana.
simplemente estaba sentado y mirando como si no hubiera oído su grito. Elena se detuvo en el umbral, intentando asimilar lo que veía. La cara de su marido estaba amoratada. Debajo del ojo derecho tenía un enorme moratón, ya ennegrecido, el labio partido e hinchado. Un rasguño en la mejilla, otro en el cuello. Tenía las manos sobre la mesa, y los nudillos estaban despellejados. La sangre se había secado en costras marrones. La camisa estaba rota en el hombro, dejando ver otra herida. Andrés, susurró Elena y dio un paso hacia él. Él giró lentamente la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, no enfadados ni asustados, sino simplemente vacíos, como si toda la luz de su interior se hubiera apagado. «Has vuelto», dijo con voz sorda. «¿Qué ha pasado?» Elena se acercó arrodillándose junto a la silla. «¿Quién te ha hecho esto? ¿Dónde están? Hay que llamar a la policía, a una ambulancia». «No hace falta». Él negó con la cabeza e hizo una mueca de dolor. «Ya ha pasado todo». «¿Qué ha pasado, Andrés? ¿Te han atacado?» Él guardó silencio. Elena le agarró la mano y él se estremeció como si se hubiera quemado. Le abrió la palma y vio otra herida en la muñeca, un rasguño profundo. «¿Estás borracho?» Olfateó pero no olía a alcohol. «No», negó con la cabeza. «No he bebido». «¿Entonces qué? ¿Quién ha hecho esto?» «Dios mío, mírate». Andrés cerró los ojos, y una especie de espasmo le recorrió el rostro. Elena vio cómo apretaba los dientes, cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Luchaba contra algo en su interior, intentando mantener el control. «Vinieron ellos», consiguió decir al fin. «¿Quiénes?» «Los cobradores». La palabra sonó como una sentencia. Elena sintió un frío recorrerle el cuerpo paralizándole los músculos. «Cobradores». Había oído historias, había leído en internet, pero siempre pensó que eso le pasaba a otros, no a ellos. «¿Por qué?» Le apretó la mano con más fuerza. «No tenemos deudas, no tenemos préstamos». Andrés abrió los ojos y la miró. Había tanto dolor en su mirada, tanta desesperanza, que Elena sintió que las lágrimas asomaban. «No te lo había contado», empezó lentamente. «No quería asustarte». Soltó el aire y aquel suspiro estaba tan lleno de pesadez, como si lo hubiera contenido durante años. «Hace 4 años, ¿te acuerdas de Gregorio Morales?» Elena lo recordó. Gregorio era amigo de Andrés desde la universidad. Alegre y sociable, siempre con alguna nueva idea de negocio. No se veían a menudo, pero Andrés lo consideraba una persona cercana. «Me acuerdo». «¿Y qué?» «Me pidió que fuera su avalista para un préstamo». Andrés hablaba en voz baja, pero cada palabra era clara. 250.000 euros. Dijo que era para un negocio, que lo devolvería todo en 6 meses, con intereses para mí. Y acepté. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 250.000 euros. Avalista. Apenas pudo pronunciar la palabra. Se declaró en quiebra al año, se fue al extranjero. Cambió de teléfono, cortó todo contacto. Desapareció. Andrés hizo una mueca. El banco empezó a reclamármelo a mí. Legalmente. Soy el avalista. Hace 4 años, Elena no podía creerlo. Llevas ocultándome esto 4 años. Al principio pagaba poco a poco. Luego me despidieron del trabajo hace 2 meses. Desde entonces no he podido pagar. Elena se levantó. Necesitaba moverse o se derrumbaría. Caminó por la cocina, se detuvo junto a la ventana y miró la ciudad al anochecer. Las farolas ya estaban encendidas. Abajo, la gente se apresuraba a casa. La vida seguía su curso. Y aquí, en su piso, todo se venía abajo. Elena cerró los ojos. 250.000 euros. Una locura. No tenían tanto dinero. Apenas tenían ahorros. Solo un pequeño colchón de seguridad de 15.000 euros para un mal día. El piso era su única propiedad, además de la casa del pueblo que le quedó de su abuela. Los cobradores ya habían venido antes. Se volvió hacia él. Sí, asintió él 3 veces. Primero solo hablaban, luego amenazaron. Hoy han pasado a la acción. Elena se acercó a él, se puso en cuclillas y le miró la cara. Destrozada, hinchada, irreconocible. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué te lo callaste? Pensé que podría solucionarlo yo solo. Su voz temblaba. Pensé que encontraría pronto un nuevo trabajo que empezaría a pagar. No quería que te preocuparas. Que Miguel que no viera como yo. No terminó la frase, simplemente cerró los ojos y una lágrima le resbaló por la mejilla. Andrés, que nunca lloraba, que siempre había sido fuerte y fiable, se estaba rompiendo ante sus ojos. Elena lo abrazó con fuerza, con todas sus fuerzas. Él hundió la cara en su hombro, y ella sintió como su cuerpo se estremecía. «Somos una familia», dijo ella en voz baja. «Y eso significa que lo solucionamos juntos». Se quedaron así sentados unos minutos, quizá más. El tiempo perdió su significado. Fuera oscureció por completo, y solo la luz de las farolas se colaba por las cortinas. Luego Elena se levantó, encendió la luz de la cocina,
sacó el botiquín y, en silencio, le curó las heridas de la cara y las manos. Le puso tiritas en los rasguños más profundos. Andrés permaneció inmóvil, solo hacía una mueca cuando el agua oxigenada tocaba las heridas abiertas. Hay que ordenar las habitaciones, dijo cuando terminó. Miguel no debe ver esto. Juntos volvieron a poner los muebles en su sitio, recogieron los cristales rotos, limpiaron la sangre del suelo. Elena trabajaba rápido, mecánicamente, intentando no pensar. Andrés se movía despacio, pero ayudaba como podía. Cuando terminaron, el piso parecía casi normal. Solo el espejo roto en el recibidor y los moratones en la cara de Andrés recordaban lo sucedido. Elena descolgó el espejo de la pared y lo escondió en el trastero. Luego cogió el teléfono y llamó a doña Carmen. «Está todo bien», dijo con voz tranquila. «Puede dejar que venga Miguel». Un minuto después, sonó el timbre. Miguel entró corriendo en el piso, feliz, y se detuvo en seco al ver a su padre. «Papá, ¿qué te ha pasado?». Corrió hacia él, examinando asustado los moratones. «Me caí en el trabajo, cariño». Andrés se obligó a sonreír. «No es nada grave». Miguel no le creyó. Elena lo vio en su cara. Pero el niño no dijo nada, solo abrazó a su padre con fuerza. Cuando su hijo se fue a dormir, Elena y Andrés volvieron a sentarse en la cocina. El silencio entre ellos era pesado y opresivo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Elena. «No lo sé». Andrés bajó la cabeza. Dijeron que volverían en una semana si no había dinero. Dieron a entender que la próxima vez Miguel podría estar en casa. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Miguel, su hijo, a quien había protegido desde el primer día de su vida. «Eso no va a pasar», dijo con firmeza. «Se nos ocurrirá algo». Andrés la miró y en sus ojos, por primera vez en toda la tarde, apareció una chispa de esperanza. Pequeña, apenas perceptible, pero estaba ahí. Elena cerró la puerta del piso por dentro con todas las cerraduras y la cadena, y comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma. La noche transcurrió sin dormir. Elena yacía junto a Andrés, escuchando su respiración pesada y pensando. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza como ardillas en una rueda, pero ninguno conducía a una solución. 275.000 euros, contando los intereses de demora. Una suma enorme e inconcebible para su familia. Una cifra que parecía irreal, inventada. Andrés se revolvía, gemía en sueños. El dolor de los golpes no le daba tregua. Varias veces gritó mientras dormía, y Elena le ponía la mano en el hombro para calmarlo. Hacia el amanecer, finalmente cayó en un sueño pesado, pero ella no pegó ojo. A las 6 de la mañana, Elena se levantó, fue a la cocina y puso la tetera al fuego. Fuera empezaba a clarear. Una mañana normal, fresca y tranquila. Pero para ella, este día ya era especial. El primer día de una nueva vida, dividida en un antes y un después. Sacó un cuaderno y empezó a escribir. Primero las cifras, sus ingresos, sus gastos, sus ahorros. Luego las opciones, que se podía vender, de dónde sacar el dinero, cómo salir del apuro. La lista resultó corta y desoladora. Ahorros, 15.000 euros. El piso valía unos 200.000 euros. La casa del pueblo de la abuela, quizá 75.000 euros con suerte. Incluso vendiéndolo todo podría no ser suficiente para llegar a los 275.000 euros. «Mamá». En la puerta apareció Miguel, somnoliento con el pelo alborotado. «Buenos días, cariño». Elena cerró rápidamente el cuaderno. «¿Qué pronto te has levantado? ¿No podías dormir?». Se acercó a la mesa y se sentó enfrente. «Mamá, ¿de verdad que papá se cayó en el trabajo?». Elena se quedó helada con la taza en la mano. Los niños siempre notan la mentira, por muy bien que la disfracen los adultos. «Sí, Miguel. Un accidente». Se sentó a su lado y le acarició la cabeza. «¿Y por qué el piso estaba tan raro ayer? ¿Y dónde está el espejo?». El niño la miraba fijamente. «Vi que doña Carmen estaba asustada. Y tú también tenías miedo. Es que no esperábamos que papá se hubiera hecho daño». Elena lo abrazó. «Está todo bien, de verdad. El espejo se cayó y se rompió. Son cosas que pasan, no te preocupes». Miguel se acurrucó contra ella, pero permaneció en silencio. Elena sentía lo tenso que estaba su pequeño cuerpo, como intentaba comprender lo que sucedía. 7 años es una edad en la que un niño ya entiende muchas cosas, pero todavía no puede procesarlas del todo. Una hora después se despertó Andrés. Salió a la cocina y Elena apenas pudo reprimir un suspiro. A la luz del día, los moratones parecían aún más espantosos. Morados, negros, amarillos por los bordes, la cara hinchada, el labio partido de tal forma que le dolía hablar. El ojo izquierdo apenas se abría. «Buenos días», dijo con voz ronca. Miguel se levantó de un salto, corrió hacia su padre, pero se detuvo a un paso, mirando con miedo su rostro. «Papá, ¿te duele?», preguntó el niño en voz baja. «Un poco». Andrés se inclinó para abrazar a su hijo. «Pero soy fuerte, pronto se curará». «¿Seguro?».
Seguro. Abrazó a Miguel con una mano, mientras con la otra se sujetaba el costado. Las costillas también le dolían. Elena mandó a su hijo a su cuarto y le puso los dibujos animados. Cuando la puerta se cerró, se sentó frente a su marido. Tenemos que hablar. En serio, empezó ella. Andrés asintió bajando la mirada. Cuéntamelo todo, desde el principio. Sin ocultar nada. Su voz era firme, pero no dura. Él se sirvió un vaso de agua, dio un sorbo y torció el gesto. Hasta beber le dolía. Hace 4 años, empezó lentamente en marzo, me llamó Gregorio. Dijo que había encontrado una oportunidad de negocio excelente. Un pequeño taller de muebles. Necesitaba un crédito de 250.000 euros para la maquinaria y la puesta en marcha. Elena escuchaba en silencio atentamente. El banco exigía un avalista. Gregorio no tenía a nadie adecuado. Sus padres habían muerto, no tenía mujer, su hermano estaba en el extranjero. Me lo pidió a mí. Lo pensé mucho, una suma así es algo serio. Pero éramos amigos desde hacía 15 años. Estuvo en nuestra boda. Confiaba en él. ¿Confiabas en él?, repitió Elena. Sí. Me enseñó el plan de negocio, los cálculos. Todo parecía real. Además me prometió pagar un buen interés si le ayudaba. Firmé los papeles. Pensé que era solo una formalidad, un seguro para el banco. Gregorio prometió que en 6 meses lo devolvería todo. ¿Y qué salió mal? Andrés se frotó la cara con las manos, volviendo a hacer una mueca de dolor. Los primeros meses pagó puntualmente. Llamaba, contaba cómo iban las cosas. Había pedidos, el taller funcionaba, los beneficios crecían. Me tranquilicé. Pero un año después, dejó de responder a las llamadas. Teléfono apagado. Fui a la dirección del taller. Estaba vacío. Se habían llevado la maquinaria. Lo abandonó todo y huyó. Peor. Me enteré de que había pedido otros 2 créditos en otros bancos, usando como garantía la maquinaria que compró con el primer crédito. Luego lo vendió todo, se quedó con el dinero y se fue. Unos dicen que a Turquía, otros que a Tailandia. No dejó rastro. Elena sintió como la rabia crecía en su interior. No contra Andrés, sino contra ese Gregorio que había traicionado su confianza, que había destrozado la vida de otros para su propio beneficio. Y el banco empezó a reclamarte el dinero a ti, constató ella. Sí. Primero cartas, llamadas. Intenté explicar la situación, pero les daba igual. Según la ley soy el avalista, así que estoy obligado a pagar. Empecé a devolverlo poco a poco, solo los intereses. Unos 1.000 euros al mes. Era duro, pero nos apañábamos. Tú pensabas que simplemente me habían bajado las primas. Elena lo recordó. Sí, hacía 2 años Andrés empezó a traer menos dinero a casa. Decía que había crisis en la empresa, que recortaban las bonificaciones. Ella le creyó, ahorró, intentó gastar menos, mientras él pagaba la deuda de otro. Luego me despidieron, continuó Andrés. Y cuando me despidieron, empezaron los impagos. Los intereses crecían, las penalizaciones se acumulaban. Ahora con la demora hay que sumar otros 25.000 euros. ¡Qué horror!, exclamó Elena. Una pesadilla. 275.000. El banco pasó el caso a los cobradores hace un mes. Al principio llamaban 10 veces al día. Amenazaban, prometían solucionar el asunto. Yo no respondía, bloqueaba sus números, pensaba que se cansarían. Luego averiguaron la dirección. La primera vez que vinieron fue hace 3 semanas. Tú estabas en el trabajo, Miguel en el colegio. Vinieron 2, hablaron tranquilamente, explicaron que la paciencia se había acabado. Me dieron 2 semanas para un primer pago, al menos 25.000 euros. ¿De dónde íbamos a sacar 25.000 euros? Elena sintió que le temblaban las manos. Sugirieron vender el piso o pedir a familiares. O se cayó. ¿O qué? O encontrarían otras formas de cobrar la deuda. Andrés apretó los puños, y las heridas de sus nudillos volvieron a sangrar. Les dije que necesitaba tiempo. Se fueron. 1 semana después volvieron. Ya eran 3. Fueron más bruscos. Uno dijo que tenía una mujer y un hijo, y que todo el mundo tiene miedo de algo. Elena se quedó helada. Una amenaza a su familia. A su familia. Ayer vinieron por 3.ª vez. Andrés bajó la voz, como si temiera que Miguel lo oyera. Eran 4. Abrí la puerta, pensé que hablaríamos, pero uno de ellos me golpeó directamente en el estómago. Caí. Entraron, cerraron la puerta. Dijeron que la paciencia se había acabado, que si en 1 semana no había al menos 50.000 euros, volverían, y la próxima vez no estaría solo yo en casa. ¿Te pegaron? Elena le apretó la mano. Sí, metódicamente, no para matar, sino para que lo recordara. La cara, las costillas, las manos. Uno dijo, esto es para que entiendas que vamos en serio. Volcaron los muebles, rompieron el espejo para demostrar que podían hacer lo que quisieran. Luego se fueron, diciendo, 1 semana 50.000. Si no, el próximo encuentro será con tu familia.
Elena se levantó, se acercó a la ventana. Necesitaba ordenar sus pensamientos, no ceder al pánico. 275.000 euros. Una semana. Una amenaza a su hijo. ¿Por qué no llamaste a la policía? Preguntó sin volverse. Porque la deuda es real. Yo firmé los papeles. Soy el avalista. El banco actúa legalmente. ¿Y los cobradores? Saben cómo trabajar para que no se pueda demostrar nada. ¿Quién me va a creer que me han pegado? Dirán que me peleé en un bar o que me caí. No hay amenazas grabadas, no hay testigos. El policía del barrio mirará los documentos de la deuda y dirá, pague y no tendrá problemas. Tenía razón. Elena sabía cómo funcionaba el sistema. Los deudores rara vez reciben protección, sobre todo cuando la deuda está confirmada. Tenemos una semana, dijo ella, volviéndose hacia él. Eso significa que en una semana tenemos que encontrar una solución. Elena, no tenemos 275.000 euros, ni siquiera 50.000. Lo sé. Pero tenemos el piso y la casa del pueblo. Eso ya son 275.000 o más. Andrés se levantó de un salto, a pesar del dolor. No permitiré que vendas el piso. Es nuestro hogar. Aquí ha crecido Miguel. Aquí está toda nuestra vida. Entonces, ¿qué propones? Elena se acercó a él. ¿Esperar a que vuelvan? ¿A que vengan cuando Miguel esté en casa? ¿A que nuestro hijo vea cómo pegan a su padre? Oh, Dios no lo quiera, que le toquen a él. Andrés se interrumpió. No lo sé. Exacto. No lo sabes, porque has intentado solucionarlo solo. Durante 4 años has cargado con esto, has callado, has aguantado. ¿Y cuál es el resultado? Te han pegado en nuestra casa. En nuestra casa, Andrés. Su voz se quebró. No quería gritar, pero las emociones la desbordaban. Miedo, rabia, desesperación, todo se mezclaba en un nudo. Perdóname, dijo Andrés en voz baja. Quería protegeros. Pensabas que podrías solo. Pero no pudiste. Y ahora estamos todos en peligro. No solo tú, todos nosotros. Se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en las manos. El cansancio la golpeó de repente. La noche en vela, el shock, el miedo por su hijo. Todo eso pesaba sobre sus hombros como una carga terrible. Andrés se acercó, se arrodilló a su lado y le tomó las manos. Tengo la culpa. De todo. Fui yo quien firmó esos papeles. Fui yo quien ha llegado a esto, a que os amenacen a ti y a Miguel. Yo he destrozado nuestra vida. Elena lo miró. El rostro destrozado, los ojos hinchados, los labios temblando por las lágrimas contenidas. Su marido, el padre de su hijo, el hombre al que había amado durante 12 años. Somos una familia, repitió. Y eso significa que lo solucionamos juntos. ¿Que tienes la culpa? Sí, pero ahora eso no importa. Lo importante es salvar lo que tenemos. Y sobre todo a Miguel. Su seguridad está por encima de todo. Andrés asintió apoyando la frente en sus rodillas. ¿Qué vamos a hacer? Para empezar, hay que ver cuánto podemos reunir realmente. El piso 200.000, quizá un poco más si encontramos un comprador rápido. La casa del pueblo 75.000. Los ahorros 15.000. Esos son 290.000. Es suficiente para saldar la deuda. Pero no tendremos dónde vivir. La voz de Andrés estaba llena de dolor. Alquilaremos un piso. De momento. Luego encontrarás un trabajo nuevo. Yo trabajaré más. Ahorraremos, compraremos otro. Pero primero la seguridad. Primero salimos de esta amenaza. Andrés levantó la cabeza y la miró a los ojos. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Estoy dispuesta a todo. Con tal de que Miguel esté a salvo. Con tal de que tú estés bien. Con tal de que sigamos siendo una familia. Él la abrazó con fuerza, desesperadamente. Elena sentía cómo temblaba su cuerpo, cómo luchaba contra las lágrimas. Gracias, susurró. No te merezco. ¿Que no me mereces? Le acarició la espalda. Cometiste un error al confiar en la persona equivocada. Pero eres un buen padre y un buen marido. Saldremos de esta. Se quedaron así mucho tiempo, aferrados el uno al otro como si fuera el último apoyo en ese mundo que se desmoronaba. Luego Elena se levantó y se secó los ojos. Hoy llamaré a un agente inmobiliario por la casa del pueblo. Cuanto antes la vendamos, mejor. El piso, de momento, no lo tocaremos. Esperaremos a vender la casa. Veremos cuánto más necesitamos. La casa, tu herencia de la abuela, Andrés negó con la cabeza. Es lo único que te queda de ella. La abuela querría que yo fuera feliz y estuviera a salvo. Una casa son solo madera y ladrillos. La familia son las personas. Y las personas son más importantes. Andrés asintió de nuevo, ya más tranquilo. Intentaré encontrar algún trabajo extra. De mozo de almacén, de repartidor, lo que sea. Primero cúrate. Con esa cara no te cogerán en ningún sitio. Una semana. En una semana se nos ocurrirá cómo darles un primer pago. Al menos una parte del dinero, para que nos dejen en paz un tiempo. Cogió el teléfono,
buscó el número de la gente con el que trabajaron al comprar el piso. Marcó, esperó a que respondieran. Don Alejandro, buenos días. Soy Elena Castillo. Quería hacerle una consulta. ¿Se dedica a la venta de casas de pueblo? La conversación duró unos 15 minutos. El agente hizo preguntas: ¿dónde está la casa? ¿Cuántos metros tiene el terreno? ¿En qué estado está la vivienda? Elena respondía con claridad, como una profesional. Al final dijo que enviaría a un tasador pasado mañana por la mañana, y entonces hablarían del precio y los plazos. Pasado mañana, dijo ella, terminando la llamada. Empezaremos por la casa. Andrés estaba sentado a la mesa, con la cabeza gacha. Todo esto es por mi culpa, susurró. Si no hubiera firmado esos papeles. Basta ya. Elena se sentó frente a él. No es momento de autocompadecerse. Te equivocaste al confiar en Gregorio, pero él huyó y tú te quedaste. Intentaste pagar, intentaste solucionarlo. No eres un traidor ni un cobarde. Eres simplemente una persona que cayó en una trampa. Tengo miedo, confesó él. Miedo de que vuelvan, de que te hagan algo a ti o a Miguel. No lo superaría así. No lo superarás. Ella le cubrió la mano con la suya. Por eso vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra. Venderemos la casa del pueblo y, si es necesario, venderemos el piso. Pagaremos esta deuda ajena y empezaremos de cero. Sin propiedades, pero vivos y juntos. Andrés la miró y en sus ojos por primera vez esa noche apareció la esperanza. Eres la mujer más fuerte que conozco. Soy madre, dijo Elena, simplemente. Y las madres protegen a sus hijos a cualquier precio. Desde la habitación se oyó la voz de Miguel. La estaba llamando. Elena se levantó y fue con su hijo, dejando a Andrés solo en la cocina. Él permaneció inmóvil, mirando por la ventana. Sobre la mesa estaba el cuaderno con las cifras, los cálculos, las opciones. 275.000 euros. Una semana. La amenaza a su familia. El miedo se había convertido en determinación. Saldrían de esta. Tenían que salir. Los 2 días siguientes pasaron en una tensa espera. Andrés apenas salía de casa. Los moratones de su cara aún eran demasiado visibles. Se sentaba junto a la ventana, miraba la calle y se sobresaltaba con cada portazo en el portal. Elena veía cómo se rompía por dentro, cómo el miedo lo carcomía más que el dolor físico. Miguel también había cambiado. El niño se había vuelto silencioso, retraído. Por las mañanas se despertaba llorando, diciendo que tenía pesadilla. Respondía a las preguntas con monosílabos, no hablaba de sus amigos, no pedía salir a jugar. Se sentaba en su habitación, dibujando algo en su cuaderno, y cuando Elena se asomaba, pasaba la página rápidamente. Una tarde, mientras Andrés dormía en el sofá, ella entró sigilosamente en la habitación de su hijo. Miguel estaba sentado en su escritorio, inclinado sobre el cuaderno. Al oír sus pasos, se sobresaltó y tapó el dibujo con la mano. «Miguel, ¿qué dibujas?», preguntó Elena con suavidad, sentándose a su lado. «Nada». Apartó la mirada. «¿Se lo enseñas a mamá?». El niño guardó silencio un momento, luego retiró lentamente la mano. En la página estaba dibujada su familia, mamá, papá y él. Pero la cara de papá estaba pintada de negro, y a su alrededor giraban unas figuras oscuras. Elena sintió un nudo en la garganta. «Miguel, ¿qué es esto?». Señaló las figuras negras. «No sé», se encogió de hombro. «Gente mala. Querían hacerle daño a papá». «¿De dónde has sacado eso?». «Lo oí», dijo el niño en voz baja. «Anteayer por la noche estabais hablando en la cocina. Me desperté y oí lo de los cobradores, lo del dinero, lo de que podían volver». Elena cerró los ojos. Habían intentado hablar bajo, pero las paredes del piso eran finas, y los niños oyen incluso lo que no está destinado a sus oídos. «Mamá, ¿de verdad pueden hacernos daño?». La voz de Miguel temblaba. «No, cariño». Lo abrazó. «Lo solucionaremos todo. Papá simplemente se ha metido en una situación complicada, pero saldremos de ella». «Pero papá lloró», dijo Miguel. Nunca había visto a papá llorar. «Él es fuerte». Elena apretó a su hijo contra ella con más fuerza. 7 años. Solo tiene 7 años, y ya está viendo cómo se desmorona el mundo de los adultos, como su padre, el hombre más fuerte de su vida, se quiebra bajo el peso de los problemas. «Incluso las personas fuertes lloran a veces», dijo. «Eso no significa que sean débiles, significa que les duele algo y tienen derecho a demostrarlo». «Mamá, ¿ahora vamos a ser pobres?». «¿De dónde sacas eso?». «Oí lo del piso». «¿Qué queréis venderlo?». «Eso significa que nos quedaremos sin casa». Elena comprendió que ya no podía mentir más. El niño ya lo sabía todo, y la mentira solo aumentaría su miedo. «Es posible que vendamos el piso», dijo con calma, «pero eso no significa que nos vayamos a quedar en la calle. Alquilaremos otro piso, más pequeño. Viviremos de forma más modesta, pero juntos. Y lo más importante, a salvo». «¿Y mi colegio? ¿Mis amigos?». «Si tenemos que mudarnos, irás a un colegio nuevo, harás nuevos amigos.
Miguel bajó la cabeza, y Elena vio como una lágrima le resbalaba por la mejilla. Tengo miedo, mamá, susurró. Miedo de que venga esa gente, de que vuelvan a pegarle a papá. O a ti, o a mí. Elena sintió que se le rompía algo por dentro. Su hijo tenía miedo. Miedo en su propia casa, miedo por sus padres, miedo por sí mismo. Y lo más terrible era que no podía prometerle una seguridad total en ese momento. Escúchame. Le tomó la cara entre las manos. Papá y yo haremos todo lo posible para protegerte. Absolutamente todo. Y nadie, ¿me oyes? Nadie te hará daño. Te lo prometo. ¿Pero cómo? Si quieren dinero y no lo tenemos. Habrá dinero. Venderemos la casa de la abuela. Reuniremos todo lo que tenemos y pagaremos la deuda. Y luego empezaremos una nueva vida. Miguel la abrazó, hundió la cara en su hombro, y su pequeño cuerpo se estremecía por los sollozos contenidos. Elena le acariciaba la espalda, susurrándole palabras tranquilizadoras, pero por dentro hervía de rabia. Rabia contra Gregorio, que huyó y los dejó en ese pozo. Rabia contra el sistema, que permite a los cobradores aterrorizar a la gente. Rabia contra sí misma, por no haberse dado cuenta antes de lo que le pasaba a su marido. Cuando Miguel finalmente se calmó y se durmió, Elena fue a la cocina. Andrés estaba allí sentado con una taza de té frío mirando a la pared. Lo sabe, dijo Elena. ¿El qué? Andrés se volvió hacia ella. Miguel. Oyó nuestra conversación. Sabe lo de los cobradores, la deuda, el piso. Dibuja en su cuaderno a hombres negros que quieren hacernos daño. Tiene miedo, Andrés. Nuestro hijo de 7 años tiene miedo de dormir en su propia cama. Andrés palideció. Dios mío, exhaló. ¿Qué he hecho? No empieces otra vez, lo cortó Elena. Ahora no se trata de eso. Tenemos que irnos de aquí al menos por un tiempo hasta que vendamos la casa y reunamos el dinero. ¿A dónde? A la casa del pueblo. Allí hay tranquilidad, es seguro. Miguel descansará, dejará de sobresaltarse con cada ruido, y tú y yo podremos pensar tranquilamente en todo y prepararla para la venta. Andrés se quedó pensativo. ¿Y los cobradores? Dieron un plazo, una semana. Todavía quedan 4 días. En ese tiempo el agente valorará la casa. Sabremos cuánto podemos conseguir. Y luego volveremos y nos reuniremos con ellos. Podrían enfadarse si desaparecemos. No vamos a desaparecer. Los teléfonos funcionan. Si llaman, les explicas que estás reuniendo el dinero. ¿Es la verdad, no? Andrés guardó silencio, luego asintió. De acuerdo, nos vamos mañana por la mañana. Elena se sentó a su lado y le tomó la mano. Todo saldrá bien. Tiene que salir bien. A la mañana siguiente hicieron las maletas. Miguel se animó cuando supo que iban a la casa del pueblo. Le encantaba ese lugar, aunque no iban muy a menudo. Allí había un gran jardín, una casa antigua con chimenea, silencio y paz. El viaje duró 3 horas. Fueron en autobús. Miguel miraba por la ventana, mientras Elena y Andrés permanecían en silencio, sumidos en sus pensamientos. Por la ventanilla pasaban campos donde el trigo dorado ya había sido segado, dejando tras de sí hileras uniformes de rastrojo claro. Los girasoles junto a la carretera inclinaban sus pesadas cabezas. Sus pétalos, descoloridos por el sol de agosto, habían pasado de un amarillo brillante a un tono ocre apagado. Los bosques mantenían un verde denso, pero aquí y allá ya asomaban los primeros signos del otoño que se acercaba. Algunas ramas comenzaban a amarillear por los bordes, como si la naturaleza se probara un nuevo atuendo. Los pequeños pueblos se hundían en la maleza y la hierba alta. Las vallas estaban cubiertas de viña salvaje, cuyas hojas apenas empezaban a enrojecer. El aire era pesado, lleno del olor a tierra caliente y a manzanas maduras que caían de los árboles junto al camino. El cielo estaba alto y despejado, de un azul pálido quemado por el calor del verano. Y solo en el horizonte se acumulaban ligeros cúmulos, prometiendo el frescor de la tarde. La casa del pueblo los recibió con olor a madera vieja. La casa necesitaba una reforma, pero era sólida y acogedora. Elena abrió las ventanas, ventiló las habitaciones mientras Andrés inspeccionaba el lugar. Miguel corría por el jardín, gritando de alegría, y por primera vez en varios días, había una sonrisa en su rostro. «Mamá, ¿puedo subirme al manzano?», gritó. «Con cuidado», respondió Elena. Lo miraba desde la ventana y pensaba, ahí está, mi hijo despreocupado y feliz. Así es como debería ser siempre, y haré todo lo posible para devolverle esa despreocupación. Al día siguiente llegó a la casa el tasador del agente inmobiliario, un hombre joven con una tableta y una cámara de fotos. Recorrió el terreno, inspeccionó la casa por fuera y por dentro, revisó el estado de los cimientos, el tejado, las instalaciones, tomó fotografías, anotó medidas, calculó algo en su calculadora. Elena y Andrés se mantuvieron a un lado, observando su trabajo y sintiendo cómo, con cada minuto que pasaba, su vínculo con ese lugar se volvía más fantasmal.
Media hora después el tasador terminó, guardó los documentos en una carpeta y dijo que llamaría con la valoración final a lo largo del día. Su coche se fue, levantando una nube de polvo en el camino de tierra, y el silencio volvió a envolver la casa. Por la tarde estaban sentados en la cocina, tomando té con mermelada. Miguel dormitaba agotado de tanto correr, y Elena y Andrés finalmente pudieron hablar con calma. Ha llamado el agente. Ha valorado la casa en 75.000 euros, dijo Elena. Quizá aparezca un comprador que dé más, pero no es seguro. Entendido, repitió Andrés. Pero eso es una gota en el océano. Pero es algo. Podemos darlo como primer pago, pedir un aplazamiento para el resto. No nos darán un aplazamiento. Esa gente no entiende la palabra pedir. Entonces tendremos que vender el piso, dijo Elena con firmeza. Andrés se levantó, caminó por la habitación. Es tu herencia, señaló la casa. Lo único que te queda de tu abuela. Ella te crió cuando tus padres estaban ocupados. Aquí pasabais todos los veranos. Este lugar está lleno de tus recuerdos. Los recuerdos se quedan en el corazón. Elena se acercó a él. Y una casa son solo paredes. Elijo a las personas vivas, no a las cosas muertas. Pero el piso es nuestro hogar. Miguel creció allí. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, todo está allí. Se puede comprar otro piso. Le puso las manos en los hombros. La infancia no se puede comprar de nuevo. Si Miguel recuerda estos días como una pesadilla, si va a tener miedo de cada golpe en la puerta, si sueña con esos hombres negros toda su vida, ninguna casa vale eso. Andrés la miró a los ojos, y ella vio la lucha en su interior. Comprendía que ella tenía razón, pero aceptarlo era insoportablemente doloroso. Te he despojado de todo, susurró. De la casa, del piso, de una vida tranquila. Tienes derecho a odiarme. No te odio. Elena lo abrazó. Te quiero y por eso vamos a superar esto juntos. ¿Cometiste un error? Sí, pero no voy a abandonarte. Somos una familia. Él le devolvió el abrazo, apoyando la frente en su hombro, y ella sintió cómo temblaba su cuerpo. No te merezco. Sí me mereces. Simplemente deja de culparte y empieza a actuar. Se quedaron así, abrazados en la habitación a media luz. Miguel dormitaba en el sofá, cubierto con una manta vieja, y fuera la oscuridad se espesaba. Al día siguiente llamó el agente. Había encontrado un comprador dispuesto a dar 75.000 euros por la casa, pero con la condición de una tramitación rápida, en una semana. De acuerdo, dijo Elena sin dudarlo. ¿Estás segura? Se sorprendió el agente. Normalmente la gente regatea, pide tiempo para pensar. Estoy segura. Prepare los documentos. Colgó y miró a Andrés. 75.000. Mañana empezamos los trámites. En una semana tendremos el dinero. Pero sigue siendo poco, dijo él. Necesitamos otros 200.000. Entonces vendemos el piso justo después de la casa. Por 200.000 lo podremos vender rápido. Es un buen piso en una buena zona. Y nos quedaremos sin nada. Con la vida. Se sentó frente a él. Con un futuro. Con la posibilidad de empezar de nuevo. ¿Acaso eso no es nada? Andrés guardó silencio, luego negó lentamente con la cabeza. Ella se levantó y se acercó a la ventana. Miguel jugaba en el patio construyendo algo con tablas viejas. Su risa llegaba a través del cristal, limpia y alegre. Mírale, dijo Elena. Aquí ha vuelto a ser el mismo. No tiene miedo, no se sobresalta, no dibuja hombres negros. Por esto merece la pena renunciar a todo. Andrés se acercó, se puso a su lado. Miraron en silencio a su hijo, y Elena sintió como Andrés tomaba una decisión. No fue fácil para él, pero había madurado. De acuerdo, dijo finalmente. Vendemos la casa, luego el piso. Saldamos la deuda por completo. Empezamos de cero. Elena le tomó la mano. De cero pero juntos. Y con esperanza. Por la noche cenaron los tres juntos. Miguel preguntó qué pasaría con la casa. Y Elena le contó la verdad. La vamos a vender, pero el dinero se usará para algo muy importante. El niño se entristeció pero asintió. Mamá, ¿volveremos a tener una casa en el pueblo alguna vez? Preguntó. Por supuesto, le prometió ella. Cuando ahorremos compraremos una nueva. Quizá incluso mejor que esta. ¿Y mientras tanto viviremos en la ciudad? Sí, puede que en otro piso, pero en la ciudad. Miguel lo pensó, luego dijo, me da igual dónde vivir. Lo importante es que estemos juntos. Elena y Andrés se miraron. Su hijo de 7 años, que debería estar pensando en juguetes y dibujos animados, decía palabras tan adultas. Estaremos juntos, prometió Elena. Siempre. Esa noche Miguel durmió tranquilo, sin pesadilla. Elena fue a verle varias veces y siempre encontró su rostro en paz. Aquí en la casa del pueblo, lejos de la ciudad y las amenazas, se sentía seguro. Pero esa seguridad era temporal.
En 3 días tendrían que volver, enfrentarse a los cobradores, iniciar el proceso de venta de sus propiedades. Por delante les esperaba la lucha, el miedo, la pérdida, pero también la esperanza. La esperanza de que saldrían de ese pozo, de que Miguel no volvería a dibujar hombres negros, de que su familia sobreviviría. Elena se quedó junto a la ventana, mirando el cielo estrellado. En algún lugar en la ciudad les esperaban los problemas, pero aquí, en este minuto, estaban a salvo, y ella se aferraba a ese pensamiento con todas sus fuerzas. 3 días después, regresaron a la ciudad. Los papeles de la casa del pueblo estaban tramitados. El comprador había dado una señal de 2.500 euros. El resto lo entregaría en una semana, tras el registro de la propiedad. 75.000 euros, el primer paso hacia la salvación. El piso los recibió en silencio. Elena abrió las ventanas. Había que ventilar, sacar el aire viciado. Miguel entró en silencio a su habitación y cerró la puerta. La estancia en el pueblo le había devuelto parte de su despreocupación, pero el regreso a la ciudad le recordaba de nuevo la realidad. Andrés se sentó en la cocina y sacó el teléfono. 8 llamadas perdidas de un número desconocido. Palideció. Han llamado, dijo. Devuélveles la llamada. Elena se sentó frente a él. Diles que tendrás el dinero, que estás vendiendo tus propiedades. Andrés marcó el número con los dedos temblorosos. Unos tonos, luego una voz masculina y ruda. Castillo, ¿dónde te habías metido? Estaba reuniendo el dinero. Andrés intentó hablar con seguridad. Estoy vendiendo una casa. En una semana tendré 75.000 euros. 75.000, la voz se volvió más dura. Pero necesitas 275.000. ¿Se te ha olvidado? No, no se me ha olvidado. La casa es la primera parte. Luego venderé el piso y saldaré toda la deuda. Una pausa. Elena oyó como al otro lado de la línea alguien deliberaba. De acuerdo, dijo finalmente la voz. 2 semanas. Si en 2 semanas no está toda la suma, iremos. Y esta vez no será solo a verte a ti. Estará, consiguió decir Andrés. Lo prometo. Tus promesas no nos interesan. Nos interesa el dinero. 2 semanas, Castillo. El tiempo corre. La comunicación se cortó. Andrés dejó el teléfono sobre la mesa, y Elena vio cómo le temblaban las manos. 2 semanas, repitió. En 2 semanas hay que vender el piso y reunir todo. Lo haremos. Elena le tomó la mano. Mañana mismo llamo a la gente por el piso. Por la noche, cuando Miguel se durmió, se sentaron en el salón a hacer cuentas. Elena anotaba las cifras en el cuaderno. Andrés buscaba anuncios de venta de pisos similares. El precio medio es de 210.000 euros, dijo él. Si queremos vender rápido, tendremos que bajarlo a 200.000. O incluso menos. Entonces en total tendremos 275.000, calculó Elena. 75 de la casa, 200 del piso. Y nos quedarán los 15.000 de los ahorros. Con ese dinero alquilaremos un piso unos meses, hasta que encuentres trabajo. ¿Y si vendemos el piso por menos? Si nos dan 190.000. Entonces pondremos de los ahorros. Lo principal es saldar la deuda por completo, para que no vuelvan a aparecer nunca más. Andrés asintió, pero su rostro seguía sombrío. Se levantó, se acercó a la ventana y miró durante un largo rato la ciudad nocturna. Todavía no puedo perdonarme a mí mismo, dijo en voz baja. Una firma, una decisión, y toda nuestra vida se fue al traste. Confiabas en un amigo. Eso no es un delito. Puse en peligro a mi familia. Eso es un delito contra vosotros. Elena se acercó a él y lo abrazó por la espalda. Deja de torturarte. Gregorio es el delincuente, no tú. Él robó el dinero y huyó. Tú simplemente caíste en una trampa. Una trampa que me puse yo mismo. Pues saldremos de ella juntos. Lo giró hacia ella. Pero para eso tienes que dejar de compadecerte y empezar a actuar. Necesitamos un plan claro, no autocompasión. Andrés la miró y en sus ojos finalmente apareció la determinación. De acuerdo. Un plan. ¿Por dónde empezamos? Por el agente inmobiliario. Mañana por la mañana le llamo. Mientras tanto tú buscas trabajo. Cualquiera aunque sea temporal. Necesitamos algún ingreso. Con mi cara no me cogerán en ningún sitio. Se tocó el moratón bajo el ojo. Los moratones desaparecerán en una semana. Y mientras puedes responder a ofertas online, enviar tu currículum. Algo saldrá. Hicieron una lista de tareas para el día siguiente. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que la situación estaba bajo control. No resuelta, pero al menos comprensible. Por la mañana, llamó a don Alejandro, el agente. Don Alejandro, buenos días. Soy Elena Castillo. Tengo otra consulta. Queremos vender el piso. Una pausa. ¿Su piso? ¿El que compraron hace 10 años? Sí. Urgente. A ser posible, en 2 semanas. ¿En 2 semanas? El agente estaba claramente sorprendido. Eso es muy rápido. Habrá que bajar mucho el precio.
¿Cuánto? El valor de mercado ahora es de 210.000. Si es una venta urgente 190.000, como máximo 200. Elena calculó rápidamente. 190.000 más 75.000 de la casa más 15.000 de ahorros 280.000. Suficiente. ¿Cuándo puede venir a valorarlo? Hoy por la tarde. ¿Sobre las 6 le viene bien? Perfecto. Terminó la conversación y miró a Andrés, que estaba sentado frente al portátil, buscando ofertas de trabajo. Viene a las 6. 190 o 200.000 si vendemos rápido. Entonces es suficiente, exhaló él. Saldaremos la deuda y nos quedarán 5.000 para empezar. 5.000, rió amargamente. Toda nuestra vida vale 5.000 euros. No todo se mide en dinero. Elena se sentó a su lado. Estamos vivos, sanos, estamos juntos. Eso vale más que cualquier millón. El agente llegó puntual a las 6. Don Alejandro, un hombre de unos 50 años, con un traje formal y una carpeta de documentos, recorrió el piso tomando notas en su tableta. Inspeccionó cada habitación, revisó el estado de las ventanas, la fontanería, la calefacción. El piso está en buen estado, dijo al final. Reforma reciente, cocina equipada, fontanería nueva. En una venta normal, se podrían pedir 210, quizá 215.000, pero en 2 semanas, 190.000 es un precio realista. Puedo poner el anuncio hoy mismo y empezar las visitas mañana. Póngalo, dijo Elena. ¿Entienden que después de la venta tendrán que irse? Los compradores suelen querer entrar a vivir de inmediato. Lo entendemos. Estamos preparados. Don Alejandro asintió y anotó algo. Bien. Prepararé los papeles, publicaré el anuncio. Normalmente a este precio, las llamadas empiezan el primer día. Se fue, dejando el contrato para que lo firmaran. Elena cerró la puerta y se apoyó en ella. Ya está, el proceso había comenzado. No había vuelta atrás. Mamá. Miguel salió de su habitación. ¿Ese señor hablaba del piso? Sí, cariño, de verdad que lo vamos a vender. Elena se acercó a su hijo. Sí, Miguel, necesitamos el dinero para algo muy importante. Por eso venderemos el piso y nos mudaremos a otro, más pequeño, pero acogedor. ¿Y mis juguetes? ¿Mis libros? Nos lo llevaremos todo. El niño se quedó pensando. ¿Tendré que cambiar de colegio? Es posible. Aún no sabemos dónde alquilaremos. Miguel bajó la cabeza, y Elena vio cómo le temblaban los labios. No quiero irme, dijo en voz baja. Aquí están mis amigos, mi clase. Aquí he crecido. Lo sé, cariño. Lo abrazó. Pero a veces hay que sacrificar algo bueno por algo muy importante. Sacrificamos el piso por nuestra seguridad, para que ya no tengas miedo. Pero ya no tengo miedo. La miró. En la casa del pueblo estaba bien. Podríamos mudarnos allí. La casa también la vendemos, dijo Elena con suavidad. Pero te prometo que en cuanto podamos compraremos una nueva. Aún mejor. Miguel asintió, pero las lágrimas rodaron igualmente por sus mejillas. Elena lo estrechó contra sí, y se quedaron así, sentados en el suelo del recibidor, hasta que el niño se calmó. Al día siguiente empezaron las llamadas. Don Alejandro informó de que 3 personas querían ver el piso. Los 2 primeros vinieron por la tarde, una pareja joven con un niño. Lo inspeccionaron todo, hicieron preguntas, pero al final dijeron que se lo pensarían. El tercer comprador, un hombre de mediana edad, empresario, vino al día siguiente por la mañana. Recorrió el piso rápidamente, casi sin hacer pregunta. Luego dijo, me lo quedo. 190.000, como en el anuncio. ¿Cuándo pueden dejarlo libre? En 2 semanas, respondió Elena. Perfecto. Le diré a la gente que prepare los papeles. La señal se la transfiero hoy mismo. Se fue y Elena no acabó de creerse que todo se hubiera resuelto tan rápido. Miró a Andrés y él asintió. Sí, era real. El piso estaba vendido. Por la tarde llamó don Alejandro. Doña Elena. La señal de 5.000 euros está transferida. La firma, en 1 semana. El pago completo tras el registro. De acuerdo. Su voz era firme, pero por dentro todo le temblaba. Colgó el teléfono y miró a su marido. En 2 semanas estamos sin casa, dijo Andrés. Pero sin deudas, respondió Elena. Los días siguientes fueron un caos. Buscaron un piso de alquiler, empaquetaron sus cosas, se prepararon para la mudanza. Miguel andaba triste, despidiéndose de los niños del barrio con los que había jugado toda su infancia. Doña Carmen lloró cuando se enteró de que se iban. ¡Qué buenos vecinos erais! Sollozaba. A saber quién vendrá ahora. Elena la abrazaba, la consolaba, pero ella misma estaba al borde de las lágrimas. Esa casa había sido su vida durante 10 años. Allí Miguel dio sus primeros pasos, dijo su primera palabra, fue a su primer día de colegio. Allí hubo tardes felices, fiestas familiares, días tranquilos. Y ahora todo eso quedaba en el pasado. 1 semana después llegó el dinero de la casa del pueblo. Elena miraba las cifras en la aplicación del banco y pensaba,
esto es todo lo que queda de la casa de la abuela. El lugar donde pasaba cada verano, donde aprendió a hacer mermelada, donde leía libros bajo el viejo manzano. Todo se ha convertido en cifras en una pantalla. ¿No te arrepientes?, preguntó Andrés. Me arrepiento, respondió ella con sinceridad. Pero es la decisión correcta. 3 días después, tuvo lugar la firma de los documentos de venta del piso. Estaban sentados en la notaría firmando papeles. 2 semanas después la suma apareció en su cuenta, y Elena sintió un extraño alivio. Por fin tenían todo lo necesario para saldar la deuda. Tenemos que contactar con el banco, le dijo a Andrés cuando salieron a la calle tras el registro de la propiedad. ¿Ahora? Sí, cuanto antes mejor. Caminaron varias manzanas hasta la sucursal más cercana de aquel banco, el que le dio el crédito a Gregorio. Andrés guardó silencio todo el camino, apretando en el bolsillo el teléfono con la confirmación del ingreso del dinero en su cuenta. En el banco los atendió una empleada. Andrés explicó la situación. Era avalista de un préstamo y quería liquidar la deuda por completo. La empleada comprobó los datos en el sistema, asintió y los condujo a un especialista en crédito. Andrés Castillo Ruiz, confirmó una mujer de mediana edad, mirando el monitor. Avalista del crédito número sí, lo veo. Quiero pagarlo en su totalidad, dijo Andrés. Ahora mismo lo tramitamos. Empezó a teclear algo. Entiende que tras el pago, no habrá más reclamaciones contra usted, ¿verdad? Su historial de crédito se limpiará en unos meses. Lo entiendo. El trámite duró casi 1 hora. Documentos, firmas, transferencias. Andrés introdujo varias veces los códigos de confirmación, y con cada pulsación, Elena sentía como su vida anterior se desvanecía sin remedio. El dinero de su piso fluía de su cuenta para pagar la deuda de otro. Listo, dijo finalmente la especialista, entregándole un justificante impreso. El crédito está totalmente pagado. El banco no tiene ninguna reclamación contra usted. Andrés cogió el papel con manos temblorosas. Elena vio cómo leía las líneas, cómo sus ojos se llenaban de lágrima. Salieron del banco en silencio, caminaron hasta el banco más cercano de un parque y se sentaron. Andrés apoyó la cabeza en sus manos. Ya está, dijo con voz ronca. La deuda está saldada. Ya no volverán. Elena lo abrazó, lo apretó contra sí. Se acabó, susurró ella. Sí, se acabó. Se quedaron así sentados mucho tiempo sin prestar atención a los transeúntes. Somos libres, dijo él finalmente, levantando la cabeza. Pero lo hemos perdido todo. No todo, replicó Elena. Hemos perdido cosas, pero hemos conservado lo más importante, la familia. Andrés la miró con los ojos enrojecidos. Gracias por no abandonarme, por creer en mí. Somos una familia, dijo ella simplemente. Y la familia no abandona a lo suyo. Fueron a casa, a su nuevo hogar temporal, un piso de 2 habitaciones alquilado en las afueras de la ciudad. Allí los esperaba Miguel. El niño corrió hacia ellos y lo abrazaron juntos. Todo está bien, dijo Elena. Ahora, de verdad, todo está bien. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creyó. Pasaron 3 meses. 3 meses en un piso de alquiler en las afueras de la ciudad, donde las paredes eran finas y los vecinos ruidosos. Pero era su hogar, temporal, modesto pero seguro. Andrés encontró trabajo como ingeniero en una gran fábrica de estructuras metálicas. El trabajo resultó ser duro. Turnos largos, requisitos estrictos, sin concesiones. Lo contrataron como un especialista más, sin privilegios, y trabajaba codo con los demás. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles. Llegaba a casa agotado, se dejaba caer en el sofá y se dormía sin desvestirse. Elena siguió trabajando como administradora en el centro médico, pero aceptó turnos adicionales los fines de semana. Necesitaban el dinero, el alquiler, la comida, los gastos escolares de Miguel. Los 5.000 euros que quedaron tras saldar la deuda se esfumaron el primer mes. Miguel se cambió a un nuevo colegio. La adaptación no fue fácil. Nuevos profesores, nuevos compañeros, nuevo programa. Echaba de menos a sus antiguos amigos, los llamaba por las tardes, pero poco a poco empezó a acostumbrarse. Las pesadillas cesaron, y eso era lo principal. Una tarde, cuando Andrés volvió de otro turno, se sentó a la mesa y permaneció mucho tiempo en silencio con la mirada perdida. ¿Ha pasado algo?, preguntó Elena, sirviéndole un té. El encargado me ha ofrecido hacer un turno extra mañana, sábado. Pagan el doble. ¿Y has aceptado? Sí. Necesitamos el dinero. Elena se sentó frente a él. Andrés trabaja 6 días a la semana, 10 horas al día. ¿Cuándo vas a descansar? Ya descansaré. Se encogió de hombros. Cuando ahorremos algo. ¿Ahorrar para qué? Para un piso nuevo. Eso llevará años. Pues trabajaré años. La miró. Tengo que devolvernos lo que perdimos. El hogar, la estabilidad, el futuro. Elena le tomó la mano. No tienes que devolver nada. Ya has devuelto lo más importante, la seguridad. Lo demás vendrá solo.
Pero Andrés era inflexible. Aceptaba cada turno extra que le ofrecían. Trabajaba 12, a veces 14 horas. Llegaba a casa cuando Miguel ya dormía y se iba cuando aún no se había despertado. Un mes después el jefe de taller lo llamó a su despacho. Castillo, eres un buen trabajador, dijo hojeando unos papeles. Nunca llegas tarde, no te escaqueas, aceptas las tareas más complicadas. La dirección se ha dado cuenta. Gracias. Andrés no entendía a dónde quería llegar. En la fábrica tenemos un programa corporativo. El jefe de taller apartó los papeles. Una hipoteca bonificada para empleados valiosos. La empresa paga el 50% de la entrada. El resto es una hipoteca normal con un interés bajo. A cambio, el empleado se compromete a trabajar 5 años. Andrés se quedó helado. No entiendo. ¿Me está ofreciendo entrar en ese programa? Sí. Cumples todos los criterios. Experiencia, excelentes resultados. Ninguna queja. Si estás de acuerdo, presenta la solicitud. En un mes la revisan. Estoy de acuerdo, exhaló Andrés. Por supuesto que estoy de acuerdo. Por la tarde irrumpió en el piso con los ojos brillantes. Elena, que estaba preparando la cena, se giró asustada por su aspecto. ¿Qué ha pasado? Una hipoteca bonificada. La agarró por los hombros. En la fábrica tienen un programa. Nos pagarán la mitad de la entrada. Me darán un crédito con un interés bajo. Podremos comprar un piso. Elena no lo entendió al principio, luego sonrió lentamente. ¿De verdad? ¿De verdad? Me lo ha ofrecido el jefe. Dijo que cumplía los requisitos. Ella lo abrazó y se quedaron así en medio de la cocina. Miguel se asomó desde su habitación, sorprendido por el ruido. Papá, ¿qué pasa? Vamos a comprar un piso, hijo. Andrés levantó al niño en brazos. Uno nuestro. Puede que no sea pronto, pero lo compraremos. Miguel se echó a reír, y fue la primera risa sincera que le oía en los últimos meses. Revisaron la solicitud en 5 semanas. La aprobaron. Le dieron a Andrés una lista de pisos disponibles a través del programa. La mayoría eran de obra nueva en las afueras, de 2 habitaciones, pequeños pero moderno. Eligieron un piso en un edificio nuevo a 20 minutos en coche de la fábrica. 55 metros cuadrados, 2 ventanas, orientación sur, con acabados básico. No era un lujo, pero era su propio rincón. La tramitación llevó otros 2 meses. Papeles, bancos, comprobaciones. Andrés estaba nervioso, temía que algo saliera mal, que se lo denegaran en el último momento. Pero todo fue sobre ruedas. Y llegó el día en que les entregaron las llaves. Los 3 estaban de pie frente a la puerta del nuevo piso y Andrés, con manos temblorosas, metía la llave en la cerradura. «Abre, papá», saltaba Miguel. La puerta se abrió. Un piso vacío que olía a pintura fresca y a nuevo. Paredes desnudas, suelo limpio, grandes ventanas por las que entraba la luz del sol. «Nuestro», susurró Elena. «Es nuestro piso». Entraron y Miguel corrió inmediatamente a explorar las habitaciones. Andrés abrazó a Elena y la apretó contra sí. «Lo hemos conseguido», dijo. «Hemos pasado por un infierno y hemos vuelto. Hemos empezado de cero. Y hemos construido los cimientos», lo miró ella. Las primeras semanas en el nuevo piso fueron un torbellino. Compraron muebles, colgaron cortinas, organizaron su vida. Tenían poco dinero, tenían que ahorrar en todo, pero cada cosa que compraban era una alegría. Le dieron a Miguel la habitación con la ventana que daba al patio, donde crecían árboles altos. Elena colgó sus dibujos en la pared. Ahora dibujaba imágenes coloridas, sin figuras negras ni miedos. Una tarde estaban los 3 sentados en la cocina. Sobre la mesa había un plano de Andrés. Planeaba cómo arreglar el balcón. Al lado, una lista de gastos para el mes siguiente escrita por Elena. «Mamá, ¿ahora ya no somos pobres?», preguntó Miguel, masticando un bocadillo. «Nunca hemos sido pobres», respondió Elena. «Siempre hemos tenido lo más importante, la familia. Pero ahora también tenemos una casa», añadió Andrés. «Una nuestra de verdad». Miguel asintió satisfecho con la respuesta y corrió a su habitación. Elena miró a su marido. En esos meses había cambiado, se había vuelto más duro, más serio, pero a la vez más tranquilo. Ya no se atormentaba por el pasado. Construía el futuro. Cada día, con cada turno en la fábrica. «¿Estás cansado?», le preguntó. «Mucho», admitió él. «Pero es un cansancio diferente. No es por el miedo, sino por el trabajo. Por crear algo. Es un cansancio agradable. Estoy orgullosa de ti». Elena le tomó la mano. «No te rompiste. Resististe». «Resistimos gracias a ti», la corrigió él. «Sin ti no lo habría logrado». Ella sonrió. «Somos una familia, y una familia lo aguanta todo». Andrés la abrazó y se quedaron así, escuchando como en la habitación de al lado Miguel tarareaba algo, ocupado en sus cosas. Su hijo sano, feliz, sin conocer ya el miedo. Fuera el sol se ponía, la tarde daba paso suavemente a la noche.
El nuevo piso se llenaba de calor y confort, convirtiéndose en un verdadero hogar. Habían empezado de cero. Lo perdieron todo, propiedades, ahorros, su vida habitual. El piso donde vivieron 10 años y donde nació su hijo. La casa del pueblo que guardaba el recuerdo de la abuela y de felices días de verano. Los ahorros que habían acumulado durante años para un mal día. La estabilidad y la confianza en el mañana. Todo eso se disolvió en las cifras de una transferencia bancaria, se convirtió en una deuda saldada, en el error de otro por el que tuvieron que pagar ellos. Pero conservaron lo que realmente importaba. El uno al otro, una familia que no se desmoronó bajo el peso de las pruebas, sino que se hizo más fuerte. La confianza, que no se rompió a pesar del dolor y el miedo. El amor, que superó la prueba de resistencia. Un hijo que ya no tenía miedo de dormir por las noches y que había vuelto a aprender a sonreír. Y sobre esos cimientos construyeron un nuevo futuro. No perfecto, no lujoso, pero suyo. Honesto y sólido, ganado con su propio esfuerzo, sin deudas ni amenazas, con la esperanza de que lo peor había pasado y que por delante solo quedaba el camino hacia arriba.